Bueno, feliz día. Vamos a continuar con nuestra lectura, capítulo número 5, y se llama Salir completamente del escondite. Quiero compartir una experiencia contigo. Hace algunos años estaba en la isla de Maui, Hawái, dando una charla sobre cómo se manifiesta la verdad en la vida después del despertar. Le pedí al público que considerara conmigo las siguientes preguntas. ¿Qué sucedería si no evitáramos nada de lo que sabemos que es verdad? ¿Qué ocurriría si dejáramos de escondernos en todas las áreas de nuestra vida y si dejáramos completamente de evitarnos a nosotros mismos? Porque literalmente eso es la vida despierta. Al día siguiente hubo otra reunión con una sección de preguntas y respuestas. Un señor mayor de unos 50 años levantó la mano y dijo algo muy hermoso. Escuché la charla de ayer sobre la sinceridad, sobre la honestidad, sobre estar dispuestos a afrontarnos tal como somos, sin escondernos en realizaciones del pasado. Mi esposa y yo llevamos algún tiempo a punto de divorciarnos. Cuando fuimos a casa después de tu charla, nos sentamos y empezamos a decirnos mutuamente la verdad. Empezamos a decirnos lo que es verdad para nosotros. Continuó diciendo que en esa ocasión no se contaron la verdad como anteriormente, cuando trataban de convencerse de sus respectivas verdades personales. No es que uno de ellos tuviera razón y el otro no, simplemente se trataba de decir la verdad de manera muy simple, de confesar exactamente lo que habían experimentado durante mucho tiempo, de confesar el hecho de que se sentían separados y distantes uno del otro, y de confesar los secretos que los hacían sentirse separados y aislados. Simplemente nos sentamos y nos dijimos mutuamente la verdad, dijo. Yo decía la verdad y después dejaba que mi esposa dijera la verdad. Después volvía a decir la verdad y volvía a dejarla decirme la verdad. No es que resolvieran las cosas o trataran de llegar a conclusiones, simplemente dejaban de esconderse. Hablaron desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, lo cual, según añadió, era la razón por la que en ese momento estaba cansado y un poco confuso. Acabó diciendo que esa noche de decir la verdad había sido la más extraordinaria de su vida, sin afirmar la verdad ni negarla, simplemente expresándola de manera sincera, saliendo completamente del escondite. A lo largo de mis años de trabajo con la gente, incluso con aquellos que han tenido despertares muy profundos, he descubierto que tienen miedo de decir la verdad, de ser honestos y no solo con los demás, también consigo mismos. Por supuesto, el núcleo de este miedo es que la mayoría saben de manera intuitiva que si realmente dijeran toda la verdad, si fueran totalmente sinceros y honestos, ya no podrían controlar a nadie. No podemos controlar a alguien con quien hemos sido sinceros. Solo podemos controlar a la gente si decimos medias verdades, si recortamos la verdad. Cuando decimos toda la verdad, de repente nuestro interior está en el exterior. No queda nada oculto. A la mayoría de los seres humanos, estar así de expuestos les produce un miedo increíble. Van por ahí pensando, Dios mío, si alguien pudiera ver dentro de mí, si alguien pudiera ver lo que pasa ahí, si pudieran ver mis miedos, mis dudas, mis verdades, lo que realmente percibo, se sentirían horrorizados. La mayor parte de las personas se protege. Contienen muchas cosas dentro. No llevan vidas honestas, sinceras y verdaderas porque si lo hicieran no tendrían control. Evidentemente no tienen control de todas maneras, pero en ese caso tampoco tendrían la ilusión de controlar. De modo que este hombre me contó lo extraordinaria que había sido su noche y dijo, ¿sabes? Siendo sincero te diré que aún no sabemos si seguiremos juntos o no. Ahora ya han pasado muchos años y todavía siguen juntos, pero entonces no sabían lo que iban a hacer. Y tuvieron la honestidad de decir incluso eso. Tuvieron la honestidad de saber que habían empezado a decirse la verdad, a ser honestos, a ser reales, y no intentaban controlar el resultado. La mayoría de la gente no acaba la infancia sin haber recibido muchas heridas por decir la verdad. Alguien les dice, no puedes decir eso o no deberías decir eso, o eso no es apropiado.
Consecuentemente, la mayoría de nosotros tenemos un condicionamiento subyacente muy profundo de que no está bien ser exactamente quienes somos. El condicionamiento nos lleva a creer que hay momentos en el que está bien ser sincero y honesto y otros momentos en los que eso no está bien. En realidad, la mayoría de los seres humanos tienen una impronta, no solo en sus mentes, también en sus cuerpos y emociones, de que si son honestos, si son reales, les va a ocurrir algo malo. A alguien no le gustará. Si dicen la verdad, no podrán controlar a su entorno. Pero decir la verdad es un aspecto del despertar. Es posible que no parezca así, porque es muy práctico y muy humano. No es trascendente. No tiene que ver con la conciencia pura, sino con cómo la conciencia pura se manifiesta de manera íntegra como ser humano. Debemos ser capaces de manifestar aquello que sabemos y también debemos empezar a registrar las fuerzas internas que nos impiden manifestar la verdad en toda situación y lidiar con ellas. Casi en cada ocasión que he dado una charla así en público, viene alguien después y me dice, ¿sabes? Esa charla sobre la veracidad, la honestidad y todo eso. Sí, recuerdo la charla, le digo yo. Bueno, después una persona se acercó a mí en el aparcamiento y decidió que necesitaba decirme todas las cosas horribles que pensaba de mí en nombre de la honestidad. Entonces me quedo cavilando. A veces dudo si dar charlas sobre este tema porque es muy fácil malinterpretarlas. La verdad es un nivel muy alto, no es un juguete. Decir lo que es verdad dentro de nosotros no es decir lo que pensamos, no es decir nuestra opinión. No se trata de volcar el basurero de nuestra mente en otra persona. Todo eso es ilusión, distorsión, proyección. La verdad no es descargar nuestra opinión sobre alguien. Eso no es la verdad. La verdad no es contar nuestras creencias sobre las cosas. Eso no es la verdad. Esas son maneras de escondernos de ella. La verdad es mucho más íntima que eso. Cuando decimos la verdad es como una confesión. No me refiero a la confesión de algo malo o equivocado. Lo digo en el sentido de salir completamente de nuestro escondite. La verdad es algo muy simple. Decir la verdad es hablar desde una sensación de desprotección total y absoluta. Para decir la verdad con consistencia, no solo tenemos que ir a nuestros lugares internos que tienen miedo de decir la verdad, también hemos de ver nuestras estructuras de creencias que nos dicen, no puedo hacer eso. Esas estructuras de creencias están, por su propia naturaleza, basadas en la irrealidad. Saber esto no es suficiente. Tienes que verlo realmente. Tienes que percibir con exactitud lo que crees. ¿Cuáles son las estructuras de creencias exactas que te hacen entrar en la dualidad, que te hacen entrar en conflicto y esconderte? Solo entonces puedes decir la verdad del modo que estoy describiendo aquí. La verdadera libertad es un regalo para todos y para todas las cosas. Parte del despertar, si es verdadero y auténtico, es el regalo de la libertad para el mundo entero. Al despertar, la libertad se da a todo el mundo. La verdadera libertad no es simplemente yo soy libre. La verdadera libertad es todas las cosas son libres. Esto significa que todo el mundo es libre de ser quien es, tanto si están despiertos como si no, tanto si están engañados como si no. La libertad es tomar conciencia de que todas las cosas y personas han de ser exactamente como son. A menos que lleguemos a este punto, a menos que veamos que es así como la realidad ve las cosas, retendremos la libertad del mundo al verla como una posesión y nos preocuparemos únicamente de nosotros mismos. ¿Hasta qué punto puedo sentirme bien? ¿Hasta qué punto puedo sentirme libre? La verdadera libertad es un regalo para todas las cosas y para todas las personas. Al despertar, Buda dijo, yo y todos los seres de todas las partes nos hemos liberado simultáneamente. Desde la mente convencional esto es imposible de entender. Si todo despertó, alguien podría decir, ¿por qué yo no estoy despierto? Si Buda estaba en lo correcto cuando afirmó que la totalidad del mundo despertó cuando él despertó, ¿por qué yo no estoy despierto? En realidad, no puedo explicar la declaración de Buda a la mente convencional. Lo que él comunicaba era que no había sido él quien había despertado. No era la persona de Buda la que había despertado, sino la totalidad.
La totalidad expresaba el despertar a través del ser de Buda. Lo importante es permitir que todo el mundo despierte, y parte de eso consiste en reconocer que todo el mundo es libre y tiene la libertad de ser como es. Hasta que todo el mundo sea libre de estar en acuerdo o en desacuerdo contigo, hasta que le hayas dado a todo el mundo la libertad de gustarle o no, de amarte u odiarte, de ver las cosas como tú las ves o de verlas de otra manera. Hasta que no hayas dado su libertad al mundo, nunca tendrás tu libertad. Esto es parte importante del despertar y es una parte que resulta fácil de pasar por alto. Una vez más, si estuviéramos plenamente despiertos, sería imposible eludirla, pero la mayoría de la gente no despierta de una sola vez. En cualquier caso, la idea de la libertad es muy importante. Todo el mundo puede ser como es. Solo cuando se les permite ser como son, cuando le das esa libertad, la libertad que ya poseen, encuentras dentro de ti la capacidad de ser honesto, real y verdadero. No podemos ser sinceros mientras esperemos o queramos que los demás estén de acuerdo con nosotros. Eso hará que nos contraigamos. Quizás no les guste lo que digo, tal vez no estén de acuerdo, probablemente yo no les agrade. Cuando nos protegemos, también retenemos la libertad de los demás. Cuando nos damos cuenta de que nosotros somos el espíritu uno y único que se manifiesta como todas las personas y cosas en la naturaleza misma de esa toma de conciencia, hay una libertad total para todos. Esta realización tiene una cualidad intrépida. A veces la gente viene a mí y me dice, bien, Adia, aún hay algún lugar interno y suelo descubrir que se trata de un lugar de la primera infancia que tiene miedo de ser lo que sé que es verdad. Entonces les digo, tienes que mirarlo, tienes que ver cómo tú mismo estableciste ciertas creencias basadas en lo ocurrido en el pasado. Tienes que examinarlas y ver si esas creencias son verdad. Pero también hemos de reconocer que no podemos saber ni predecir cómo nos recibirá el mundo. Parte del despertar es estar dispuesto a ser crucificado. Si pensamos que estar despierto significa que todo el mundo estará de acuerdo con nosotros, estamos totalmente confundidos. Jesús descubrió eso. Allí había un despierto, el Hijo de Dios, como dicen los cristianos. ¿Y qué le ocurrió al Hijo de Dios? Lo crucificaron por expresar lo que sabía que era verdad. Dentro de la conciencia humana hay un profundo tabú que dice que no está bien realizar la verdad de nuestro ser. No estoy hablando de predicarla, estoy hablando simplemente de ser lo que percibes. Este tabú dice, eso no está bien, serás crucificado por ello, morirás por ello. Por supuesto, a lo largo de nuestra historia humana la gente ha sido asesinada por este motivo. En muchas sociedades ha habido una larga historia de librarnos de los seres verdaderamente iluminados, de matarlos, porque la verdadera iluminación no se pliega al estado del sueño. De hecho, muchas veces el estado onírico se siente ofendido y amenazado por la verdadera iluminación, porque un ser verdaderamente iluminado no puede ser controlado. Ni siquiera la amenaza de muerte puede controlar a un ser iluminado. La amenaza de muerte no pudo controlar a Jesús. Él vivió su vida como estaba destinado a vivirla, aunque eso no significara la muerte para él. Así, como seres humanos, no podemos tener esta idea infantil de que la iluminación significa que todo el mundo me querrá. Es posible que todos te quieran, pero es más probable que algunos lo hagan y otros no. Cuando le has dado a todo el mundo su libertad, has recorrido un largo trecho hacia tu propia libertad. Ambas están inseparablemente entrelazadas. La sinceridad es la clave. Lo más importante no es que trates de convencer a nadie de la verdad que ves. Lo verdaderamente importante es que seas sincero contigo mismo. Si puedes ser sincero contigo mismo, puedes serlo con cualquiera. No resulta realmente útil centrarse por completo en ser sincero con los demás. Aunque eso es necesario, el lugar por el que tienes que empezar eres tú mismo. ¿Puedes ser totalmente sincero contigo mismo? ¿Puedes ir a ese lugar que está más allá de la culpa, más allá del juicio, más allá del debería o del no debería? ¿Puedes ir a ese lugar interno tan sincero que no se retira de las partes de ti que aún están en conflicto? ¿No usarás la percepción de la verdad para esconderte de alguna parte de ti que aún no está liberada?
En realidad es una cuestión de sinceridad. Como he dicho, esto no es un programa para mejorarse a uno mismo. Cuando descubres el nivel de sinceridad y honestidad que estoy describiendo, descubres que esta sinceridad y honestidad son manifestaciones de la naturaleza absoluta del ser. Inicialmente, ser así de sincero contigo mismo puede no resultar fácil. Es posible que veas cosas de ti que no quieras ver. Es posible que veas parte de ti que contrasten agudamente con toda tu realización. No obstante, hacia ahí va el despertar. El despertar va hacia lo que todavía no está despierto y entra en ello. La sinceridad es lo que permite que ocurra ese movimiento y ocurre si eres real contigo mismo. Salir completamente del escondite, estar dispuesto a ver cada uno de los puntos de fijación, todas las formas en las que entras en la división, te permite seguir adelante en esta parte del viaje. A medida que eso ocurre, sientes que tu corazón y tu mente se abren, que te abres a niveles que nunca soñaste posibles. Estos niveles abren tu humanidad, pero también están dentro de tu humanidad, porque no hay separación entre tu ser humano y tu ser divino. Un gran maestro Zen, Wampo, dijo que no eres más grande por ser un Buda y que no eres menos por ser un ser humano. Lo que quería decir era que un Buda y un ser humano no están separados, no son diferentes. Aunque despertamos del estado de sueño y de la ilusión de ser simplemente un ser humano, seguiremos retornando, por así decirlo, hasta que veamos que nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza divina son un ser, una expresión, una verdad. La sinceridad es la clave. Tienes que estar dispuesto, tienes que querer verlo todo. Cuando quieras verlo todo, lo verás todo. Y acá empieza como otra sección que se llama la trascendencia como evitación. Muchos estudiantes que vienen a verme tienen la idea inconsciente de que la iluminación significa que uno debería sentir una felicidad total, una dicha total y una libertad total en cualquier situación. Esta es una de las creencias inconscientes que muchas personas tienen sobre el despertar, y es otra percepción errónea. Es cierto que después del despertar, las situaciones y las circunstancias exteriores de la vida ya no nos descentran, pero también es cierto que cuando despertamos empezamos a ser más conscientes de nuestras pautas de conducta que no están en armonía con la realización alcanzada. Si crees erróneamente que la iluminación solo tiene que ver con la felicidad, la dicha y la libertad, te sentirás motivado a trascender o a escapar de esas áreas de tu vida que no parezcan plenamente útiles. Sin embargo, antes o después, a medida que despertamos, descubrimos que sentimos cada vez más presión por encontrar esas áreas de nuestra vida que hemos evitado, en las que no somos plenamente conscientes y lidiar con ellas. He descubierto que mucha gente tiene bastante miedo cuando empieza a darse cuenta de que todo este movimiento del despertar la lleva hacia un espacio en el que se verá llamada a ser anormalmente honesta y real y a salir completamente de su escondite. Esto es contrario a a la idea de la iluminación. Perdón. Esto es contrario a la idea de que la iluminación es simplemente trascender la vida, encontrar un lugar seguro en una experiencia interna y no tener que lidiar con la existencia tal como es. De hecho, el despertar es lo contrario. Se trata de un estado de ser en el que hallamos la capacidad de lidiar con nuestras vidas como realmente son. Pero como he dicho, muchas personas tienen miedo de esa parte del proceso porque exige que salgamos del escondite en todos los niveles. Temen dejar que la verdad penetre en algunas de sus relaciones, sean familiares o de amistad, sean relaciones de amor o matrimonios. Puede resultar mucho más cómodo esconderse de la verdad de ciertas pautas disfuncionales que puedan aún estar presentes. Hay un relato que me encanta. Habla del reto de afrontarnos a nosotros mismos en una relación y de cómo, si no lo hacemos, podemos detener nuestro desarrollo espiritual. Había un estudiante avanzado de un maestro zen muy conocido que se preparaba para hacerse maestro. Esta persona llevaba casada bastante tiempo y tenía 3 hijos. Había confiado a su maestro que él y su esposa ya no se llevaban bien. Ella estaba enfadada con él porque, en su opinión, se mostraba cada vez más distante y no participaba en la familia. En realidad no conectaba con ella ni con sus hijos.
Y ocurría que tanto él como su esposa eran discípulos del maestro. Cuando el maestro escuchó la situación, dijo, el mes que viene habrá un retiro, quiero que ambos vengan. De modo que fueron con la idea de participar en el retiro como siempre lo habían hecho, meditar muchas sesiones al día, mantener el silencio y dedicar la mayor parte del tiempo a mirar hacia adentro. Pero cuando empezó el retiro, el maestro los llamó para verlos en privado y les dijo, quiero que vosotros dos participéis en un retiro diferente. He dispuesto una cama para vosotros aquí en el templo. Quiero que los dos estéis en la misma cama 24 horas y que solo salgáis de la cama para ir al baño. No me importa lo que hagáis mientras estéis ahí, pero tenéis que permanecer en la misma cama durante 24 horas después. Vengan a verme. Como eran discípulos suyos, hicieron lo que se les dijo. Fueron a la habitación y estuvieron en la misma cama durante 24 horas. Cuando fueron a informar al maestro de cómo les había ido, él se rascó la cabeza. Dijo, ¿qué os parece estar un día más? Quédense en la cama un día más. De modo que salieron de la entrevista con el maestro y volvieron a la cama. Era un retiro de una semana y todos los días el maestro Zen les dijo lo mismo. Les seguía diciendo que volvieran a la cama y estuvieran juntos. Al finalizar el retiro, habían reconectado, habían vuelto a encontrarse de nuevo y salvaron su matrimonio. Este era un maestro muy sabio. Se dio cuenta de que su discípulo avanzado, el marido que se preparaba para ser un maestro espiritual, ciertamente tenía algunas realizaciones muy profundas, pero también daba muestras de uno de los peligros del despertar. Uno puede empezar a divorciarse de la intensidad de la vida y de la perseverancia en las relaciones. En una relación tienes que estar dispuesto a no mantenerte escondido en un estado trascendente. Tienes que salir de él, por así decirlo, y lidiar con las personas y situaciones. Este discípulo empezaba a esconderse dentro de su realización, a no lidiar con lo desagradable o lo difícil. Usaba la realización como una razón para evitar enfrentarse a ellas. Su maestro lo detectó y fue lo suficientemente sabio como para ponerlo en una situación en la que estaba obligado a lidiar con su esposa, con sus circunstancias y con sus relaciones. No podía limitarse a esconderse en un estado trascendente. En definitiva, descubrimos que la iluminación, si es verdadera y real, no nos permite evitar nada. De hecho, la perspectiva iluminada hace que sea bastante difícil y en última instancia imposible dar la espalda a algún aspecto de nuestra vida. Así, después del despertar, mucha gente empieza a entender y a armonizar ciertos aspectos de su vida de los que no había sido muy consciente. Algunos pueden llegar a descubrir que son necesarios ciertos cambios en sus relaciones y en la estructura de su vida. Esta parte del proceso puede darnos miedo porque de repente ya no nos escondemos de nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿sobrevivirá mi relación a esto? ¿Funcionará? ¿Me dejará mi amante? ¿Seguirá mi amigo queriendo ser amigo mío? ¿Continuará funcionando mi entorno de trabajo, mi relación con mi jefe o cualquier otra persona o cualquier otra cosa? ¿O cambiará de manera inesperada? Por supuesto, la mayoría de los seres humanos tienen miedo al cambio. Es imposible que queramos cambiar, pero el cambio siempre conlleva cierta incertidumbre. Nunca sabes cómo va a salir. Sin embargo, esto es una parte importante de estar plenamente despierto. Tenemos que salir totalmente de nuestro escondite y afrontar nuestra vida tal como es. ¿Es esta una relación satisfactoria? ¿Está basada en la verdad? No me refiero a si la relación es perfecta o ideal. Eso es irrelevante. Lo relevante es si la relación se basa en la honestidad, en la sinceridad y en la plenitud. ¿Con qué aspecto del otro nos relacionamos exactamente? ¿Desde dónde nos relacionamos? ¿Lo hacemos desde ese lugar donde sabemos que el otro es yo mismo, que realmente tiene la misma naturaleza que yo? ¿Actuamos y nos movemos así? ¿Estamos dispuestos a afrontar los miedos que surgen? Como he dicho, la mayoría de la gente tiene miedo del cambio. Tememos que si salimos del escondite, si salimos de la negación, podríamos perder un amante, un amigo, una pareja. Lo cierto es que podríamos, nunca se sabe. Digo constantemente que la iluminación no es garantía de que tu vida vaya a ir como tienes planeado. Tu existencia será mucho mejor de lo que era, pero eso no significa que vaya a ir por donde tú quieres. Al final, todo tiene que ver con la verdad, con ser sincero en todos los aspectos, en todos los niveles de nuestro ser.
La iluminación no es simplemente un escape o una trascendencia. Desde ese estado de ser podemos afrontar nuestra vida y nuestras relaciones tal como son. La vida misma no es sino una relación. En la visión última de las cosas es la relación del uno con el uno, del espíritu con el espíritu, y después está la apariencia de esa relación, la danza de la relación, la danza de la vida. Y en esta danza es absolutamente esencial que no nos escondamos de nada. Si tratas de esconderte de algo, si estás en una relación decepcionante o en un trabajo tremendamente insatisfactorio y eliges no lidiar con ello, la consecuencia de esa negación es que no estarás verdaderamente liberado. Nunca podrás ser completamente libre, porque cualquier área en la que elijamos mantenernos inconscientes acabará teniendo un impacto en nosotros y también en los demás. La llamada a salir de la negación no es algo impuesto sobre la vida. Esto puede sonar como si dijera, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que has de hacer, y si lo haces serás una persona mejor y tendrás una vida mejor. Es posible que suene así, pero esa no es en absoluto la perspectiva desde la que hablo. Simplemente digo que la conciencia despierta se mueve de maneras particulares, no niega nada, no oculta nada, no evita ninguna parte de la vida. Eso que somos, eso que está plenamente despierto al final, también está plenamente involucrado y es intrépido. Se mueve como se mueve, a partir del amor incondicional y de la sinceridad. Solo el miedo mental, el miedo que construye la ilusión del ego, hace que uno se retire de esta fase de la vida espiritual. Quiero resaltar esto. Si evitas los aspectos de tu vida que no están en armonía, los aspectos que aún no quieres ver, ese tipo de evitación ese tipo de evitación va a obstaculizar tu despertar espiritual. En las primeras etapas es posible que el efecto no sea muy grande, pero después, cuando entramos en la apertura más madura de la realización, ya no hay sitio para la negación. Esto es algo con lo que mucha gente no ha contado. Muchos pensamos que la iluminación va a evitarnos tener que lidiar con aquellas partes de nosotros que no nos, re- que nos resultan incómodas. El despertar puede ser la base desde la que nos encontremos con cada persona y situación, desde la que nos relacionemos con todas las circunstancias de la vida. Pero esto requiere mucha valentía, ser muy intrépido. También exige algo que no dejo de resaltar, una sinceridad muy simple. Este tipo de sinceridad surge de eso que ama la verdad y considera que la verdad es el mayor bien. No ser muy real, evitar las cosas, reduce nuestra experiencia de quienes somos. Como suelo decir a mis discípulos, no ser muy sincero con la gente y las situaciones de tu vida es contener la expresión de tu ser. Al final, debemos llegar a ver la verdad misma. Al final debemos llegar a ver que la verdad misma es el bien más preciado, que la verdad misma es la mayor expansión y manifestación de amor. En definitiva, el amor y la verdad son idénticos, son como las dos caras de la misma moneda. No puedes tener verdad sin amor, ni amor sin verdad. El despertar llama a una transformación en nuestra vida interna y externa. Una vez más, por favor, no pienses que esta transformación tiene que ver con la vida, el trabajo, la pareja, el matrimonio o la amistad perfectos. Esto no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la plenitud, con la totalidad. No se trata de hacer que las cosas sean exactamente tal como las queremos, sino de aceptarlas exactamente tal como son. Cuando permitimos que las cosas sean, se desarrolla una sensación de armonía. La brecha entre nuestra realización y quienes somos como seres humanos se reduce cada vez más. Empieza a surgir una continuidad sin costuras entre la realización y la expresión, el despertar y su plasmación. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima lectura.